Bien, entonces, comenzando con la clase de hoy día, nos toca ver diseño de miembros a compresión, ¿ok? Antes de empezar con todo lo que nos compete hoy día, me gustaría saber qué han visto con el ingeniero el jueves, ¿no? Me intriga un poco. Alguien que haya ido y me cuente y que haya entendido lo que dijo, ¿no? Porque creo que la clase fue en inglés. Fue creo que este mismo tema fue miembro de compresión y bueno, toda la clase la di en inglés. Ujú. Y sacamos inercia tanto para el eje Y como X. Algo así entendí porque estaba todo en inglés. Ya. ¿Vieron el tema de las longitudes efectivas de pandeo? Sí, eso fue lo que vimos, todo lo que es el pandeo y ya. Ya, o sea, entonces les explicó sobre la longitud efectiva de pandeo respecto al eje X, Y y Z, ¿no? Algo Claro. así. Y si nos da usted una introducción más o menos rápida, aunque sea, lo del ingeniero. Claro, claro, o sea, solo necesitaba saber para para explicarlo, pero en español. Bien. Entonces, diseño de miembros a compresión. Básicamente, todo este capítulo, hasta el E, va a ser el primer parcial, ¿no? Todo lo que hemos visto hasta el capítulo E. No creo que les pregunte sobre cargas de viento, pero lo que es tensión y compresión sí o sí les va a preguntar, ¿no? En el examen. Como dijo él en la primera clase, más que seguro va a poner un pórtico y ustedes tienen que hacer el análisis estructural, ¿no? De seguro va a ser isostático. Y ya dependiendo de la barra que les pida dimensionar, bueno, analizar en realidad, porque no van a dimensionar, sería muy largo. Ya dependiendo de eso, pues van a tener que hacer los diseños, ¿no? Ya sea compresión o de tensión. Bien, entonces, comenzando con el análisis, bueno, con el diseño de miembros a compresión. Provisiones generales no dice lo mismo de siempre, ¿no? Que para calcular lo que viene siendo la resistencia de diseño es la resistencia nominal multiplicada por un coeficiente de seguridad, ¿no? Que es 0,9. Ese va a ser nuestro coeficiente de seguridad, nuestro factor de seguridad. Bien. Entonces, algo muy importante que nosotros tenemos que aprender a manejar a la hora de resolver ejercicios es esta tabla, ¿no? La tabla E1.1, donde vamos a analizarla, a ver. Tenemos por un lado los distintos tipos de sección, ¿no? Secciones I, C, I, pero esta no es simétrica. Bueno, es solo simétrica un eje, ¿no? Verticalmente es simétrica, lo mismo de un lado como del otro lado. Pero horizontalmente en el eje X no es simétrica, ¿no? Aquí tiene más área y aquí tiene menos. Igual acá por este caso. Bien. Secciones canales, secciones circulares. ¿Qué más? Secciones T, angulares dobles. Angulares simples. Y bueno, estos acá, ¿no? Que son barras en realidad, no son secciones como tal. Entonces, es muy importante aprender a manejar esta tabla. ¿Por qué? Porque el ejercicio nos va a dar nos va a dar un miembro, ¿no? Una sección, un miembro con un material definido y una sección definida. Entonces, en función a esa sección, al tipo de sección que nos dé, yo tengo que determinar si el elemento es esbelto o es no esbelto, ¿no? Aquí está, sin elementos esbeltos o con elementos esbeltos. Entonces basta con que uno de sus elementos sea esbelto para que todo el ejercicio se considere esbelto, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer eso? Analizando, calculando lo que viene siendo la relación entre la longitud y el espesor de los elementos, ¿no? Eso vamos a hacer. Analizando eso y comparando dos factores, vamos a determinar si los elementos son esbeltos o no esbeltos. Bien, entonces una vez definido eso, ya nos venimos a esta tabla y vamos a ver qué situación aplica, ¿no? Si es sin elementos esbeltos, hay que analizar la sección del capítulo E3, E4 y estos estados de límite son los que aplican, ¿no? Que para los que no sepan qué significa esto, aquí está el significado, ¿ya?
Flexural Buckling, que es pandeo por flexión o pandeo flexionante. FBT, que es Flexural Torsional Buckling, que hace referencia al pandeo flexio-torsional. Local Buckling, que es el pandeo local. Cuando hablamos de pandeo local nos referimos al pandeo que puede surgir en uno de los elementos, ¿no? O sea, en un elemento, no de manera general, no de todo la barra, por ejemplo, sino únicamente a los elementos de la sección. Esto se puede pandear, o si no, este otro elemento. A eso nos referimos con pandeo local, pandeo de elementos de la sección. Y después tenemos torsional buckling, ¿no? Que es el pandeo torsional. Bien, entonces estos son los distintos estados límite, ¿no? Que hay para cada caso. Entonces, con esto tenemos que analizar la siguiente tabla, ¿no? Que se encuentra en el capítulo B. Esta de acá, específicamente la primera, la 4.1a, el cual aquí nos dice relación entre la longitud y el espesor de los elementos, ¿no? Para elementos a compresión, miembros con elementos sometidos a compresión axial. Bien, entonces aquí tenemos varios casos, ¿no? Lo que es aquí importante diferenciar son estos dos. Fíjense que aquí está dividido en dos, ¿no? El primero significa elementos no rígidos, este de acá. Y el segundo significa elementos rígidos, ¿ok? Supongo que eso les habrá explicado el ingeniero, pero por si acaso voy a explicarlo de nuevo. ¿Qué define un elemento rígido de un elemento no rígido? Bueno, nos dice la especificación que los elementos rígidos son aquellos que están conectados en sus bordes a otros elementos. Entonces, en este caso, por ejemplo, para una sección I, las alas ¿serán elementos rígidos o no? No. ¿Por qué? Porque sus bordes no están conectados a los otros elementos, ¿no? Solamente este punto está conectado al otro elemento que es el alma. Por lo tanto, las alas de esta sección W no son elementos rígidos. Bien. Por otra parte, si hablamos del alma, acá, el alma sí representa un elemento rígido. ¿Por qué? Porque en sus extremos está conectado a otros elementos. Bien. Puede ser que sea una sección hot rolled, que es laminados en caliente, o si no, armados en frío, ¿no? Conformados en frío, que son secciones armadas en realidad, ¿no? Entonces son secciones armadas. Y se ve, ¿no? No hay esta curvatura que se ve acá. Bien. Entonces, esa es la diferencia entre elementos esbeltos, entre elementos rígidos y no rígidos. Entonces, para resumir, cuando hablamos de todo esto de acá, nos vamos a referir a la clasificación de las alas de los elementos, para ver si es que es esbelto o no esbelto. Y cuando hablemos de elementos rígidos, vamos a hablar sobre las almas de las secciones, ¿ya? Para ver si las almas son elementos esbeltos o no esbeltos, ¿ok? Eso por esta parte. Obviamente ya cuando hagamos el ejercicio que tenemos más adelante, vamos a entenderlo mucho mejor, ¿bien? Entonces volvamos a donde estábamos. Listo, acá. Ok. Entonces, como dije hace rato, una vez definamos si vamos a tener una sección con elementos esbeltos o no esbeltos, lo que vamos a tener que hacer es verificar los estados límites para el caso que corresponda. Por ejemplo, para una sección W que sea sin elementos esbeltos, habrá que verificar la sección E3 y E4, que están referidos a el pandeo por flexión y el pandeo por torsión, ¿ok? Entonces, estos dos estados límites aplican para una sección W con elementos no esbeltos. Si fuera el caso contrario, si fuera con elementos esbeltos, además de analizar estos dos, habría que analizar E7 más, ¿no? Fíjense, aquí nos dice los estados límites que se tienen que verificar: local buckling, flexural buckling y torsional buckling, ¿no? Entonces, fíjense que estos dos últimos son los mismos que como si fuera no esbelto. ¿Cuál se añade? Este de acá, el local buckling, ¿no? Ya que cada uno de los elementos se puede pandear, ¿no? Individualmente, debido a que tiene elementos esbeltos. Basta con que uno de sus elementos sea esbelto para considerar que toda la sección es esbelta, ¿ok? Nosotros, como dije anteriormente en la anterior tabla que vimos hace ratito, vamos a analizar si el ala o el alma es esbelto, ¿no? Basta con que uno de esos dos sea esbelto para que toda la sección sea considerada como un elemento, una sección esbelta.
Entonces, continuando con la especificación, aquí nos habla sobre las longitudes efectivas, que es a lo que les pregunté hace ratito, ¿no? Bien, la longitud efectiva se calcula de la siguiente manera, que es K por L, que es el factor de longitud efectiva multiplicado por la longitud efectiva del miembro. Bien. Sin embargo, con el ingeniero nosotros vamos a usar el método de análisis directo, donde nos dice que este factor de longitud efectiva va a ser igual a 1. Bien. Si recordamos de mecánica de los materiales 2, este de acá, este valor, este factor de longitud efectiva, tenía distintos valores, ¿no? 0,5, 0,7, 1, 2, dependiendo si el elemento es cuestión, la columna, ¿no? En cuestión que se analizaba, era empotrado, o si no era empotrado apoyado, o era apoyado en sus extremos, o era empotrado con un voladizo libre, ¿no? Entonces, cada uno de estos casos tenía un diferente factor de longitud efectiva. Bien, entonces, sin embargo, eso no es muy seguro de realizar, ¿no? Ya que la manera en la cual se define esto en la práctica, si es empotrado o apoyado, es en función del diseño que nosotros le hagamos a las uniones, ¿no? Entonces, asumir 0,2, 0,1 o 2, por así decirlo, no está tan seguro, ¿no? No está tan del lado de la seguridad o de la economía, por así decirlo. Entonces, por este motivo, en este curso vamos a asumir que esto va a ser igual a 1, ¿no? Entonces no va a afectar, básicamente. Entonces lo que tenemos que nosotros tomar en cuenta es esta longitud. La longitud efectiva no arriostrada. Bien, eso hace referencia. Es la longitud efectiva no arriostrada. ¿A qué se refiere con longitud no arriostrada? Cuando hablemos de elementos de compresión, por lo general siempre vamos a hablar de columnas, ¿no? Aunque puede haber otros elementos que también están sometidos a compresión, como las correas superiores de una armadura o cercha, y también algunos elementos de arriostramiento, ¿ok? Sin embargo, aquí vamos a centrarnos netamente en lo que son las columnas. Por ejemplo, tenemos una columna, vamos a dibujarlo de esta manera, así. Ya, es una sección I, ¿no? Que está siendo usada como columna. Entonces, acá van a ver tres ejes, ¿no? La figura está dibujada en 3D. Entonces, el eje Y va a ser este de acá. Este va a ser el eje Y. Este otro va a ser el eje X. Y el eje Z va a estar perpendicular a estos dos, ¿no? Hacia allá. Ese es el eje Z, ¿ok? Para cada miembro. Entonces, la longitud efectiva de pandeo va a estar dada si es que hay alguna restricción al pandeo a lo largo de la longitud de todo este elemento, ya sea en cualquiera de los ejes, ¿no? Entonces, en este caso, tal y como se ve en la figura, no hay ninguna restricción, no hay ningún miembro que esté, ¿cómo se diría? Impidiendo el pandeo, ¿no? De esta columna. Es libre de pandearse en cualquiera de estos ejes. Ahora, cuando hablamos pandeo alrededor del eje X, a ver, ya. Entonces, el miembro es libre de pandearse alrededor del eje X o alrededor del eje Y. Y alrededor del eje Z, ¿no? Alrededor del eje X, alrededor del eje Y. Y cuando hablamos alrededor del eje Z, es cuando se tuerce, ¿ya? Cuando hay un desplazamiento angular acá de esta manera, de este modo, ¿bien? O sea, alrededor de todo el eje Z, ¿no? Entonces se puede pandear alrededor del eje Z, alrededor del eje X, alrededor del eje Y. ¿Ok? Entonces, esto es lo que va a determinar si es que la longitud de pandeo va a ser igual a la longitud total del elemento, esta es la longitud total del elemento, o va a ser menor, ¿no? En función si es que hay un elemento que esté arriostrando a la columna, ¿no? Entonces, cuando hablamos de elementos de arrastramiento, es básicamente como una viga que se conecta en algún punto, por lo general a la mitad de la longitud total del elemento. Por ejemplo, acá, ¿no? Digamos que tenemos un elemento de arrastramiento, ¿no? Entonces la longitud de pandeo ya no va a ser la misma en todas las direcciones.
Entonces ya más adelante cuando vemos un ejemplo, lo vamos a determinar, ¿ya? No se preocupen. Eso respecto a la longitud efectiva. Después están los distintos estados límites que tenemos que verificar. Como por ejemplo el primero es el pandeo por flexión, ¿no? Aquí nos dice claramente, pandeo por flexión de miembros sin elementos esbeltos. ¿Ok? Entonces vamos a usar esta fórmula acá, que es igual a la que vimos de tensión por fluencia en el tema de tracción. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el problema de acá? De esta fórmula de acá, ¿no? Para determinar la resistencia nominal para el pandeo por flexión. Bien. El problema aquí es calcular esta Fn de acá. El área es el área gruesa, ¿no? El dato. El problema viene siendo a la hora de calcular esta Fn, F sub n, que aquí está, ¿no? Es el esfuerzo nominal, que para calcularlo se requiere de este otro término que es F sub e, el cual es el esfuerzo elástico de pandeo. ¿Ok? Aquí está definido. Aquí dice, ¿no? Elastic Buckling Stress, que es esfuerzo elástico de pandeo, que se determina según la ecuación E34, ¿no? Esta ecuación de acá. Bien. ¿Qué más? Eso, ¿no? Y después se aplica E4. Cuando hablamos de E4 nos referimos a el pandeo torsional o flexo torsional. Aquí tenemos una serie de consideraciones que tenemos que tomar en cuenta. Nos dice que la sección aplica a elementos de simetría simple, aquí está, ¿no? Y elementos asimétricos. Doblemente simétrico, miembros armados, doblemente simétricos, cuando la longitud no ariostrada en Z sea mayor a la longitud no ariostrada lateral. Bien, entonces esto es muy importante, ¿no? Esto básicamente es donde vamos a aplicar ese concepto de cuando hay arrastramiento en algún eje de la estructura. Bien. De igual manera, se determina de este modo, ¿no? P sub n igual a F sub n sobre A sub g, donde lo complicado es calcular el F sub e, ¿no? Aquí está, ¿no? Cómo se calcula el F sub g. Entonces, el caso A es para miembros doblemente simétricos, girando alrededor del centro de corte. El inciso B es para elementos de simetría simple, con miembros rotando alrededor del centro de corte, cuando el eje Y es el eje de simetría. Bien, cuando el eje Y no es el eje de simetría, igual se ocupa el mismo, solamente que acá en vez de EY va a ser EX, X, X, ¿no? En caso de que el eje de simetría sea X y no Y, esa es la única diferencia. Y ya en C está para miembros asimétricos. Bien, que como podrán ver es una barbaridad, ¿no? Es tremendo la ecuación. Donde aquí están todos los términos que lo definen. Es una ecuación que es mucho texto, la verdad. Se puede aplicar, claro, pero es mucho texto, ¿no? Por lo general el ingeniero no mete secciones asimétricas, entonces capaz esto nunca lo ocupemos en este curso. Y esto por el momento, ¿no? Ya más adelante vamos a ver más casos. Por ejemplo, el E5 es ya para miembros a compresión, pero solamente de angulares simples, ¿no? O sea, las secciones L, por así decirlo. Bien, entonces, eso, ¿no? Eso de momento. Ahora vamos a pasar al primer ejercicio. Bien, ejercicio número 1. Se tiene un miembro A992 W shape 14 por 132 como columna para soportar una carga como la que se muestra en la figura, ¿no? Entonces, lo demás sería verificar si cumple con los estados límites que pide la norma ISC. Bien, entonces aquí están los datos. Ahora, algo interesante, más que seguro el ingeniero le va a dar algún práctico a lo largo del semestre y él les va a decir un enunciado así como este, ¿no? Verificar, ¿no? Si cumple estado, diseñar a compresión o a
tensión o si no a flexión también, ¿no? Que es un tema que se ve ya para el segundo parcial. Lo que no le va a dar el ingeniero en el práctico, no en el examen, en el práctico, van a ser estos datos acá, que ustedes van a tener que buscar en el manual que les da. Entonces, a ver, para tener una experiencia más inmersiva, vamos a buscar estos datos en el manual de la norma ISC. Entonces, nos dicen, en realidad, en el ejercicio donde saqué esto, nos decía escoger un miembro, o sea que había que escoger uno al azar y ver si cumplía o no. Bien. Sin embargo, la recomendación era esta, ¿no? 14 por 132. W, ¿no? Sección W, 14 por 132. Y el grado del metal, que es A992. Entonces, como nos da A992, obviamente la tensión de fluencia va a ser 50 KSI. Y esto habría que buscarlo en el manual. Vamos a hacer eso. Acá. Bien, estas tablas se encuentran en este PDF que es de más de 2000 páginas, donde las tablas empiezan acá, ¿no? Miren, W, aquí, ¿no? Donde dice parte 1, reference, abajito, tabla 1.1, W shapes. Esas son las secciones W. Entonces hay que ir hasta esa parte, ¿no? No está muy lejos, está por acá. ¿Vieron? Aquí empezamos con la tabla 1.1 y vemos las secciones W. Entonces, ¿qué teníamos que buscar nosotros? Una sección 18 por 132, si no me equivoco. Entonces, ¿eso dónde lo vamos a encontrar? Aquí, en la columna de la izquierda. ¿Bien? Vamos a ver si puedo hacer esto. ¿Qué pasó? Ya. Denme un segundo. Ya volví. Bien, entonces W18 por 132, ¿no? Entonces hay que buscar acá, en esta parte donde dice shape, un W18 132. Entonces hay que buscarlo. Ahora, las tablas tienen dos partes, ¿no? Parte 1 y parte 2, me estaba olvidando de decir eso. Ya que los datos no abarcan para una sola tabla, ¿no? Son varios datos que se tienen que considerar por una sección que no entran en esta tabla horizontalmente, ¿no? Entonces, está la tabla 1.1, por así decirlo, con estas dimensiones, W44 335, y en la siguiente tabla está la continuación, donde tenemos el 335, ¿no? Que es el peso nominal en libras por pie, ¿no? Lineal. Entonces, bueno, eso para que sepan, ¿no? Aquí van a encontrar las mismas secciones acá, solamente que únicamente van a pillar el último término, ¿no? El 335, por ejemplo. Y aquí está, ¿no? El 335, acá. Bien, entonces sigamos buscando el que nos importa, que es el 14. Vamos por 36, 20 y algo, 24, 21, 16 y... aquí está, 14 por 132. ¿Lo ven? Ese de ahí. Entonces, obviamente puede haber 14 por 120, 14 por 109, 14 por 99 por 90, ¿no? Entonces serían estos otros. Sin embargo, lo que nos dice es el 132. Entonces aquí tenemos ya todos los valores, ¿no? Y aquí nos da incluso la sección para que nos ubiquemos, ¿no? Aquí arribita. Entonces nos da el área, que sería toda la primera columna, básicamente. A ver si lo podemos seleccionar. Todo esto, ¿no? Todo esto serían los datos de la sección 14 por 132. Área, profundidad o altura en realidad, espesor del alma, espesor del ala, flange. Este valor K se ve aquí arriba, ¿no? A la izquierda de la sección está este valor K, arriba y abajo, que es la distancia que hay desde el borde inferior de la sección hasta donde termina la curvatura de la unión entre el alma y el ala, ¿no? Luego está T, que es únicamente la altura del alma, que igual se especifica acá, ¿no? T. Y bueno, ya en la siguiente parte estaría el resto de datos, ¿no? Aquí está, ¿no? 132. Y están los otros datos. Los datos alrededor del eje Y, del eje X, como la inercia, el término S, el radio de giro, Z,
Estos otros valores, RTS y H sub O sub 0, igual se van a utilizar más adelante en otro tipo de ejercicios, ¿ya? No me acuerdo muy bien cuál es el nombre exactamente de estos términos acá, pero después se los voy a mandar, ya cuando les mande el PDF. Y bueno, después las propiedades torsionales, ¿no?, de la sección. Entonces eso, ¿no? Para saber cómo se utiliza y de dónde se sacan los elementos de la sección, ¿no? Las dimensiones de la sección, las propiedades, en realidad sería lo correcto. Las propiedades de la sección en cuestión. Bien, entonces eso es lo que hice aquí, ¿no? Aquí resumí todos los datos. Obviamente, lo más probable es que esto no lo ocupe, pero algunos otros datos sí los ocupe, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Bien, lo primero que nada entonces es mayorar la carga, ¿no? Para encontrar cuál es la carga última que yo tengo que salvar. Entonces hagamos eso, sería carga última igual a, únicamente acá nos da, ¿no?, la carga viva y la carga muerta, PL y PD. Entonces hay que hacer la mayoración de carga. Como no da carga viva y carga muerta, entonces va a ser 1.2. No tengo tan muy grande esto. ¿Ya? 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva. Reemplazando 1.2 de 140 y 420, ¿no? Entonces 140 más 1.6 de 420. Eso va a ser igual a, si van calculando, igual estaría súper, ¿no? 1.4 por 140 más 1.6 por 420. 480. Perdón, 840. 840 kips. Listo, entonces esa es la carga última que hay que salvar, ¿no? Que hay que asegurarnos de que el miembro resiste esta carga última. Podemos dejarlo en kips o podemos transformarlo a toneladas, como ustedes quieran. Bien, entonces aquí viene el primer paso que ya difiere del diseño de tensión, el cual es clasificar la sección para ver si es que tiene elementos esbeltos o no esbeltos. O sea, para ver si la sección es esbelta o no esbelta. Entonces, para ello tenemos que irnos a la tabla, esta tabla de acá. Bien. Ok, entonces hay que ver primero qué vamos a analizar. Vamos a analizar primero por orden, ¿no? Primero el ala y después el alma. Entonces hay que ver cuáles de estos casos aplican, ¿no? Si el caso 1, el caso 2 o el caso 3. En este caso tenemos una sección W, donde sus uniones presentan curvatura, ¿no? O sea, no es una unión armada. Entonces, el caso este es el que aplica, ¿no? El caso 1 es el que aplica porque acá vemos que son secciones armadas. El caso 3 es solo para angulares dobles y estas crucetas. El caso 4 son para las T's, ¿no? Y el 5 para adelante es hablando de las almas. Entonces, el caso 1 es el que aplica, ¿no? Después tenemos secciones I, planos. Y aquí igual otras cosas, otros términos que habla sobre canales, las T's, angulares. Entonces para todo esto aplica, ¿no? Básicamente lo que está acá, ¿no? ¿Cierto? Bien, entonces tenemos que hacer estos dos cálculos. La relación entre la longitud y el espesor y este lambda sub r, el cual nos va a dar nos va a decir el límite de la esbeltez, ¿no? Si es que el miembro es esbelto, pues no es esbelto. Entonces hay que calcular estos dos términos, ¿bien? Los vamos a copiar. Entonces dijimos que primero íbamos a clasificar lo que viene siendo el ala, ¿no? Entonces vamos a poner un cierto orden, vamos a poner un subíndice.
Clasificación del ala. Listo. Para ello vamos a usar estas dos fórmulas, ¿no? Entonces, primero vamos a usar este. Bien, primero vamos a determinar este de acá ya. Que es una relación, ¿no? Es un límite de esbeltez. Podemos denotarlo como lambda sub f. Bien. Que va a ser igual a b sobre t. Después, está este otro de acá, que va a ser el lambda sub r, ¿no? Nos decía la especificación que es un lambda sub r, que va a ser igual a 0,56 por la raíz del módulo de elasticidad dividido entre f y e. Listo, ya está. Esto lo vamos a borrar. Bien, entonces hay que calcular esto. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado acá. La propia norma nos indica pues, qué es esta longitud que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Y cuál es este espesor de acá. Entonces vámonos para arriba. Y nos dice que este término B grande es la distancia media, es la mitad básicamente, ¿no? De la longitud total del ala. Y T es el espesor del ala, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a la longitud del ala, que sería esta, ¿no? BF. Este término de acá, este dato, BF. Entonces, como es la mitad de eso, BF medios dividido entre el espesor del ala, ¿no? O sea, TF. Reemplazando los datos vamos a tener 14,7 dividido entre 2. Todo esto dividido entre el espesor del ala, que es 1,03. Bien. Esto nos va a dar igual a 7,135. No es necesario muchos decimales. 13,6, ¿no? Eso. Bien. Entonces ese es lambda sub f. Ahora calculando lambda sub r va a ser 0,56 multiplicado por la raíz del módulo de elasticidad. En sistemas inglés creo que es 29.000, ¿no? Si no me equivoco, 29.000 KSI. Bueno, creo que no es KSI, ¿no? Sería kips, sí. No, está bien, KSI, pues, ¿no? Kilolibras por pulgada al cuadrado. Sí, está bien. 29.000 KSI. Dividido entre FY, ¿no? Que en este caso es 50. Entonces calculando eso, 0,56 por la raíz de 29.000 sobre 50. Esto va a dar 13,487. Bien, para verificar si el elemento es esbelto o no esbelto, hay que comparar estos dos valores. Y lambda sub f tiene que ser menor a lambda sub r para que el elemento sea no esbelto. Si esto ocurre, entonces el elemento es no esbelto. Si esto no ocurre, entonces el elemento es esbelto, ¿no? Entonces hagamos aquí una comparación. Lambda sub f menor a lambda sub r. Reemplazando datos, 7,136 tiene que ser menor a 13,487. Cumple, ¿no? Vemos que en efecto sí cumple. Por lo tanto, podemos decir que el ala es no esbelto.
Listo. Ya hicimos la configuración. Ya hicimos la configuración de el ala. Ahora vamos a ver la configuración, la clasificación, perdón, del alma. Clasificación del alma. Listo. Ya está. Ok, entonces vamos de nuevo, vamos a la tabla, la primera tabla, la 4.1a. Esta vez tenemos que irnos al alma, ¿no? Nosotros dijimos que el alma es un elemento, para este caso es un elemento rígido, ¿no? Entonces, sin darnos más vueltas, sería este caso de acá, ¿no? Sin dar más vueltas, este sería el caso. ¿Por qué no sería este caso? Bueno, porque aquí hace referencia a los planos, ¿no? Planos que cubren el ala entre líneas de pernos o soldaduras. Entonces, aquí esto hace referencia a estos planos. En cambio, este de acá hace referencia al alma de la sección I. Entonces, este es el caso que vamos a ocupar. Vemos que acá es H sobre T, ¿no? Ya no es B sobre TF, sino que es H sobre TW. TW obviamente es el espesor del alma y H es la altura del alma. Pero fíjense, veamos bien, es la altura sin tomar en cuenta esta curvatura que hay entre la unión del alma y el ala. ¿Bien? Entonces algo que ya es dato, ¿no? Fijémonos acá. Ya es dato, ¿no? Aquí está esta T. Esta T es esa H básicamente. Pero vamos a calcularlo, ¿no? Entonces, aquí está. T sub F. Sí, estoy grabando. Creo, a ver, me fijo. Sí, estoy grabando. No se preocupen, llevamos media hora de clase. Bien, entonces lambda sub F va a ser igual a H sobre TW, ¿no? Sin embargo, vamos a ver cómo vamos a calcular H. Podríamos determinarlo de alguna manera, ¿no? Podríamos hacer la longitud total de menos 2 veces K, ¿no? Eso estaría T. Nos daría este mismo valor de acá, que es 10, ¿no? Entonces, D es 14,7, igual que la base, ¿no? En este caso es como una sección cuadrada, por así decirlo. Y TW es 645, ¿no? Entonces, 2 veces 0,645. 14,7 que es la altura total, menos 2 veces 0,645. Dividido entre el espesor. Perdón. Este es el espesor del alma, ¿no? El K sería 1,63. Mil disculpas. Bueno, este de acá lo bajamos acá. Y aquí sería 0,63, ¿no? 1,63. Ya. Listo. Calculando nos sale 14,7 menos 2 por 1,63 dividido entre 0,645. Nos sale 17,74. Listo. Ahora hay que calcular el lambda sub R. El lambda sub R en este caso va a ser igual a... Voy a fijar aquí directo para no subir tanto, voy a bajar. Ya. El lambda sub R va a ser igual a 1,49 por la raíz cuadrada de E sobre Fy. Reemplazando 1,49 por raíz cuadrada de 29.000 sobre 50, ¿no? Y esto va a ser igual a 35,88. Listo. Ahora hay que hacer la verificación, ¿no? Hay que hacer la comparación para ver si cumple o no cumple. Entonces, básicamente,
Lambda F tiene que ser menor a lambda R. Vemos que sí cumple en este caso, ¿no? 17 es menor a 35, cumple. Entonces, por lo tanto, el alma no esbelta. Listo, el alma es no esbelta. Después podríamos hacer una conclusión, ¿no? Una conclusión. Acá, ¿no? Por lo tanto, debido a que el ala y el alma son no esbeltos, la sección califica como no esbelta. Podríamos poner la sección es no esbelta directo, ¿no? Listo, ahí está la primera parte, ¿no? Que se hace en un ratito, la verdad. Entonces, vámonos al paso 3. A ver. Sí, está bien. Vámonos al paso 3. Donde ya tendríamos que empezar a calcular, en este caso, la resistencia nominal según corresponda, ¿no? Según E3 o según E4. Aquí más podríamos poner esto, ¿no? Ya que se trata de una sección I y no esbelto, por lo tanto podríamos poner punto, aplica E3 y E4, ¿no? Según cuál corresponda. Entonces, vamos a ver. Nos venimos a esta tabla y como es sin elementos esbeltos, hay que analizar E3 y E4, o sea, el pandeo flexionante y el pandeo torsional. Bien. Bien, vámonos entonces a la sección E3. Ya. Entonces, para la sección E3, básicamente lo que hay que hacer es calcular, ¿no? Calcular lo que viene siendo la resistencia nominal, ¿no? Al pandeo. Sin embargo, para ello primero había que calcular la tensión o el esfuerzo elástico de pandeo, ¿cierto? Ahora, aquí a diferencia de los ejercicios de tensión, no podemos ponerle directo analizar pandeo por tensión, ¿no? Porque para analizar el pandeo por tensión hay que calcular primero la tensión elástica de pandeo. Y la tensión elástica de pandeo se calcula en E3 y en E4, ¿no? Entonces, antes de verificar E3 y E4, lo primero que vamos a hacer es calcular las tensiones o el esfuerzo elástico de pandeo. Bien, eso es lo primero que vamos a hacer. Y ya después de tener eso, escogemos el menor y ya vemos si aplica E3 o aplica E4, ¿no? Bueno, si el diseño se hace según E3 o E4. Bien, entonces vamos a poner acá cálculo de F sub E. Podríamos ponerle el nombre, ¿no? De la tensión elástica de pandeo. Listo, cálculo de la tensión elástica de pandeo y aquí podríamos ponerle entre paréntesis F sub E. Listo. Ya está. Pongámoslo más con el grosor más, que tenga más presencia. Listo. Entonces, ahora hay que calcular el FE según E3 y según E4, ¿no? Entonces, primero podemos poner según
E3 hay que calcular el FEY y FEX. Ahora, aquí juega un papel muy importante si es que el elemento está riostrado en algún punto de su longitud, ya sea en el eje X o en el eje Y. En este caso es un elemento que no tiene puntos de arrastramiento, ¿cierto? Entonces, la longitud efectiva va a ser la misma que su longitud total, ¿no? Tanto en X, Y como en Z. Por lo tanto, la longitud efectiva va a ser 30 pies, ¿no? Sí, 30 pies. Podemos ponerlo eso acá, ¿no? Creo que es bueno ponerlo como dato. O sea, no es algo que nos lo da el ingeniero, pero es algo que nosotros tenemos que determinar. Entonces aquí vamos a ponerlo. A ver, este podemos llevarlo más arriba. Este igual. Y acá ya podemos poner LX, LY, LZ, ¿no? Como no hay un punto de arrastramiento en ningún lado de la columna, entonces LX, LY, LZ va a ser igual a L, ¿no? Que es igual a 30 metros, 30 pies, perdón. FT. Listo. Ya está. Eso es. Ahora, no recuerdo si... ya, ok. Bien, para aplicar esto de acá, la fórmula es la siguiente, ¿no? Hay que calcular FEX y FEY. FX sería pi al cuadrado por E sobre la longitud efectiva dividida entre R, ¿no? Entre 2. La longitud no arrastrada sería, ¿no? La longitud no arrastrada, LC. En este caso, LX, ¿no? Directo pongámosle LX, LCX. Ahora, veamos. El módulo de elasticidad está en KSI, o sea, kilolibras por pulgadas al cuadrado. Entonces, esta longitud no puede estar en pies, ¿no? Tiene que estar sí o sí en pulgadas. ¿Alguien se acuerda cuál era el factor de pies a pulgadas? Creo que era por 12 o algo así. Voy a fijar. Sí, es por 12. Por 12, ¿no? Gracias. Entonces aquí tendremos que multiplicar por 12, ¿no? 12 pulgadas es un pie, ¿no? Por 12, por 12. Bueno, 30 por 12 nos da 360. Entonces, 360 pulgadas. Listo. Y eso va a ser, ¿no? En X, Y y en Z. Bien. Entonces ya tenemos todo. Básicamente hay que reemplazar, ¿no? Pi por E, que es 29.000. Dividido entre LSX, que sería 360. Dividido entre R. Ojo, estamos hablando para X, no estamos hablando del eje Y. Entonces este radio de giro tiene que ser de X también. Entonces eso es un dato, ¿no? Nos lo da en las propiedades de la sección. ¿Cuál sería su valor? 6,28. Bien, anotamos entonces 6,28. Listo. Ya. Y esto al cuadrado, ¿no? Listo. Y lo mismo vamos a hacer para FE. FE, pero en el eje Y. Sería pi al cuadrado por E sobre LCY sobre RY al cuadrado. Y aquí será igual a pi al cuadrado por 29.000 sobre 360 dividido entre RY, ¿no? Igual es dato, ¿cuánto? 3,76. Entonces ponemos ahí 3,76 al cuadrado. Bien, ¿cuánto sale?
Aquí nos sale 31,22. Y el valor en el que nos sale creo que es en KSI, ¿no? Sí, en KSI, porque es una tensión, digamos. Entonces sí, KSI. Además aquí abajo se hace dimensional, sí, KSI. KSI, ¿bien? Eso para el eje Y. Ahora para el eje X lo único que cambia en este caso es el radio de giro, debido a que no hay arrastramiento. Aquí sería 87,099 KSI. Aquí vamos a ponerle bien, ya. Aquí sería 223 KSI. Listo, tenemos esos dos, ¿no? Bien, ahora hay que ver si aplica E4, ¿no? Hay que ver si aplica E4 para calcular según E4. Ahora, recordemos un poquito lo que nos dice aquí la norma, ¿no? Voy a ir para atrás un ratingo, vamos a venir para acá. Veamos E4. E4 nos dice, además de que es para miembros de simetría simple, no simétrico, doble simétrico, miembros armados. Esto es lo importante, ¿no? Cuando la longitud no arriostrada torsional excede a la longitud no arriostrada lateral. Entonces, en este caso, no hay ningún punto que esté arriostrado. Entonces, tanto la longitud arriostrada no arriostrada torsional va a ser igual a la longitud no arriostrada longitudinal o lateral, por así decirlo. Entonces, ¿cuál es este torsional? La longitud no arriostrada torsional es LZ, ¿no? LZ. Y los laterales son LX y Y. Entonces esto, vamos a ponerlo acá. Esto de acá nos está diciendo que va a aplicar E4 si LZ es mayor a LX o Y. Ojo, Y, ¿no? Y LY. En realidad creo que es LX o LY, ¿no? Basta con que sea mayor a uno de los dos. Ya tengo que aplicar E4. Bien. Ok. Entonces, una vez explicado eso, vámonos acá. Listo. Entonces, acá no hay ningún elemento que arriostre a la columna. Por lo tanto, esto de acá es lo mismo, ¿no? Todas las longitudes no arriostradas son iguales en todos los ejes. Entonces, por lo tanto, E4 no aplica, ¿no? Vamos a poner acá. Según E4, no aplica porque LZ es igual a LX y es igual a LY. Bien. Aquí podríamos ponerlo de un color azul. No aplica porque eso. Listo. Ahora podemos pasar directamente a calcular lo que viene siendo la resistencia nominal. Ahora yo aquí tengo dos posibles valores, ¿no? Este FE en X y este FE en Y. ¿Cuál ocupo? Siempre voy a ocupar el menor, ¿no? Porque es el que es el más desfavorable. Entonces vamos al paso número 4. Acá. Bien, como paso número 4 vamos a ponerle cálculo de P sub n, ¿no? Sí, así. Bueno, no, todavía no estamos en P sub n. Cálculo de Fn, ¿no? Muy importante. Cálculo de Fn. ¿Qué es Fn? Bien, vámonos a la norma. Estaba esperando llegar hasta este punto para explicar qué es Fn. Bien. Fn se calcula según E3. Bien. Acá. El estrés, el esfuerzo nominal, ¿no? Eso es Fn. Entonces se calcula según esto, ¿no? Tenemos dos alternativas. Calculamos de este modo o calculamos de este otro modo. El ingeniero recomienda que esto no lo usemos nunca, ¿no? Sino que siempre utilicemos este modo de calcular. Bien. Entonces, básicamente hay que hacer una verificación, ¿no? Una comparación. Si la tensión a la fluencia dividida entre el esfuerzo elástico de pandeo es menor a este valor, entonces aplico esta forma de calcular F sub n, ¿no? El esfuerzo nominal, la tensión nominal.
Y si fuera mayor, pues aplico esta otra manera de calcular f sub n. Entonces eso básicamente nos dice, ¿no? Vamos a copiarlo. Ahí y ahí. Bien, entonces hay que verificar, ¿no? F sub y sobre F sub e. Vamos a ver si es menor o igual a 2,5, ¿no? Calculemos directamente. Esto sería 50 sobre el menor que calculamos hace rato, que vendría siendo, si no me equivoco, 30 y algo, ¿no? Este de acá. Copiar. 31 sobre 223, ¿no? Entonces hay que ver cuánto sale esto. 50 sobre 31,223 nos va a salir 1,6. 1,601 en realidad. Bien, vemos que esto es menor o igual a 2,25, ¿no? Por lo tanto, tengo que aplicar Fn igual a 0,658 elevado a la Fy sobre Fe, todo entre paréntesis, multiplicando a la tensión de fluencia. ¿Va este, no? Este acá. ¿Por qué? Porque fue este el que me cumplió, fue este caso. Entonces ocupo esta manera de calcular. Lo voy a dejar por ahí, después lo voy a acomodar bien. Y bueno, calculemos, ¿no? Entonces, Fn va a ser igual a 0,658 elevado a la... Esto de acá, ¿no? Vemos que es exactamente lo mismo acá. Entonces podríamos ocupar esto directo. O para no correr error, ponerlo, ¿no? Como en la calculadora, así como un exponente. ...50 sobre 31,223. Todo esto multiplicado por Fy, que vale 50. Entonces, esto va a ser igual a 0,658 elevado a 50 sobre 31,223. Todo multiplicado por 50. ¿Listo? Pues me va a dar un valor igual a 25,5787 KSI. Bien, listo. Entonces ese es el valor nominal, ¿no? Esa es la tensión nominal. Y ahora sí, podemos pasar por fin a calcular, perdón, el esfuerzo nominal, ¿no? La resistencia nominal. Cálculo de la resistencia nominal. Listo. Entonces la fórmula que ya conocemos, ¿no? Incluso de miembros de tensión. Es esta fórmula de acá. Pn igual a F sub n por área gruesa. Bien. Lo vamos a encerrar. Listo. Y esa fórmula es la que hay que aplicar. Entonces tenemos acá P sub n va a ser igual a F sub n, que es el esfuerzo nominal. 25,5787 multiplicado por el área gruesa, el cual es esta área de acá, 38,8. Listo. Pulgada al cuadrado con pulgada al cuadrado se dan y me va a quedar KSI, ¿no?
Kips, perdón, me va a quedar Kips. Bien. Vemos que nos va a dar 992,45,7 Kips. Listo, ya está. Ahora hay que verificar si esto cumple, ¿no? Bien. Nos sale esto y ahora hay que verificar si cumple. ¿Cómo verificamos si cumplía? Hagamos memoria. Voy a poner aquí una línea divisoria. Bien. P sub U, la carga última tiene que ser menor o igual a el coeficiente de seguridad multiplicado por la resistencia nominal, ¿no? Entonces hay que reemplazar eso. P sub U, si no me equivoco, nos daba 840, ¿no? Revisemos. Sí, ¿no? 840 kips, está bien. Menor o igual a la resistencia de diseño, que es 0,9 por lo que acabamos de calcular. 992,457. Entonces, esto va a ser igual a 480 menor o igual a esto multiplicado por 0,9 que nos da 893,21 kips, ¿no? Listo, vemos que cumple, ¿no? Cumple, perfecto. Vamos a poner aquí bonito, cumple. Por lo tanto, cumple. Ya. Entonces ya está, ¿no? Hay que hacer una conclusión. Siempre es bueno hacer una conclusión de diseño, ¿no? No dejarlo así nomás como resultado, tipo, no sé, subrayarlo esto y dejarlo así, ¿no? Sería muy loco de mi parte. Entonces ponemos una conclusión y podemos decir el diseño de la columna o el diseño del miembro también, ¿no? El diseño de la columna está controlado por, y aquí ponemos el estado límite por el cual está controlado. Ahora, ¿por qué estado límite está controlado? Vemos que E4 no cumplió, ¿no? Entonces torsional buckling, que es el pandeo torsional, no cumplió. Sin embargo, E3 sí cumplió, ¿no? E3 sí cumplió. Entonces, ¿qué era E3? Era flexural buckling, ¿no? O sea, pandeo por flexión. Por lo tanto, el diseño de la columna está controlado por el pandeo flexionante, ¿no? Por el pandeo por flexión. El pandeo por flexión o flexionante según E3. Listo, ahí estaría, ¿no? Y ese sería todo el ejercicio. Bien, entonces, mañana vamos a ver, para que haya clase presencial, mañana vamos a hacer otros dos ejercicios, donde ya vamos a tomar en cuenta qué pasa cuando haya rastreamiento en la columna. Bien, entonces mañana en el horario de clase normal, vamos a hacer dos ejercicios más de compresión, ¿ya? Si tienen algunas dudas, igual llévenlas para mañana, para que consultemos todo eso, ¿ok? Entonces, como pueden ver, el diseño de miembros a compresión no es difícil, ¿no? Sin embargo, creo que es un poquito más largo porque hay que verificar más cosas. En tensión únicamente verificamos la resistencia a la tensión de fluencia y por rotura, ¿no? El estado límite de fluencia y el de rotura. Sin embargo, acá está condicionado por varias cosas, ¿no? Primero hay que clasificar la sección y ver si el ala o el alma son esbeltas o no esbeltas. Si no son esbeltas, entonces aplico la sección que corresponda según la tabla que me indique los no esbeltos, ¿no? En este caso tuvimos que aplicar E3 y E4. E3 aplica sin problema, ¿no? Porque es el pandeo por flexión. Siempre una columna va a estar sometida a la flexión. Sin embargo, el pandeo torsional no aplica en este caso por esta condición de acá, ¿no? Hay que leer bien la norma. Bien, si hubiera aplicado, hubiéramos tenido que
hacer más cálculos y elegir el FE menor, ¿no? Aquí vamos a calcular, si esto hubiera aplicado, por ejemplo, hubiéramos tenido que calcular un FEZ, ¿bien? Y hubiéramos tenido que elegir el menor de estos tres, ¿no? El menor de estos tres. Si el menor era este de acá, según E4, entonces aquí, en vez del pandeo por flexión, hubiera sido el pandeo flexio-torsional, o el pandeo torsional según E4, ¿no? Entonces eso cambiaría un poquito lo que viene siendo la conclusión de diseño. Pero bueno, entonces el problema, por así decirlo, como intención era calcular el área neta, o el área efectiva, perdón, aquí el problema es calcular la tensión elástica de pandeo, ¿no? Ese sería el problema, por así decirlo. Bien. Después ya de calcular el F sub E, es calcular el F sub N, que siempre se hace por esta verificación. Y después la resistencia nominal, que es lo de toda la vida, ¿no? Y verificar la resistencia de diseño, que es multiplicando la resistencia nominal por el coeficiente de solubilidad y comparándolo con la carga última, ¿no? Si la carga última tiene que ser menor o igual a la resistencia de diseño, que en este caso nos cumple, entonces listo, ¿no? Vemos que la sección escogida sí cumple para el estado de pandeo por flexión, que es el estado límite que gobierna este diseño según la sección E3. Bien, entonces eso sería todo por hoy día. El tema del material no se los voy a pasar hoy día, se los voy a pasar ya mañana con los 2 ejercicios que hagamos el día de mañana, ¿ok? Entonces eso sería todo por hoy día, jóvenes. Muchas gracias por conectarse. Si tienen alguna duda, ahorita pueden consultar. Sí, entonces mañana presencial la ayudantía, ¿no? Sí, mañana presencial, en horario definido. Yo creo que va a ser en el aula 11, ¿ok? Listo. Entonces, a ver, me voy a quedar un rato callado a ver si alguien tiene algunas dudas. Respondemos nomás. Igual mañana creo que un compañero la va a grabar la clase, así que igual si van a tener el video igual de la clase de hoy y de la clase de mañana más. Pero traten de ir, ¿no? Siempre es mejor ir. Aquí Gerson dice, si una o ambas no cumple con la condición será esbelto, ¿no? Sí, exacto. Lo mencioné, ¿no? Pero sí. Si una no cumple y la otra sí, igual es esbelto. ¿Ok? Bien, entonces creo que no hay dudas. Nos vemos mañana. Para los que puedan ir, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, hasta luego.